Hola mi gente linda de este canal, qué gusto estarles haciendo un video más. Gracias siempre por estar por estos lados y si eres nuevo pues te invito a suscribirte. Siempre me gusta traer contenido sobre devocionales y también consejería cristiana, así que si te gustan este tipo de contenido pues te doy la bienvenida. En el video de hoy quiero hablarte de algo pues que es como decir que no se puede obviar. Está el elefante, como dicen, en medio de la sala y es algo de lo que se ha estado hablando en las últimas semanas, que se hizo muy viral. Y pues al ver esto que sucedió, pues esto inspiró para que hoy vamos a hacer un comentario sobre este famoso video que salió hace aproximadamente 2 semanas sobre una pareja que fue tomada infraganti, ¿no? En una cámara, en un concierto, por aquí les voy a dejar las imágenes. Y esto fue algo que verdaderamente impactó y al sol de hoy es tema de tendencia en prácticamente todas las redes sociales, en noticias, y ha tenido un impacto tan grande a nivel global, pues que digo yo, bueno, voy a hacer un comentario acerca de esto porque hay muchas cosas que aprender acerca de lo que sucedió con esta pareja y quisiera traer también un consejo bíblico, más que nada para que nosotros podamos tener algunas lecciones acerca de este tema, especialmente de cómo cuidarnos para prevenir un adulterio, ¿no? Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, para los que no han visto este video, esta es una pareja que fue capturada por una cámara que generalmente en los conciertos o en los juegos también de béisbol hacen de personas o parejas que se le llaman la cámara de los besos. Y el tema es de que cuando te enfoquen, pues la pareja se tiene que agarrar y dar un beso y ese es como la gracia, ¿no?, del momento. Sin embargo, cuando esta pareja se vio en la pantalla grande, lejos de darse un beso, más bien lo que hicieron fue esconderse. Una actitud obviamente atípica porque no es lo común. Las parejas generalmente se sienten felices de salir en la cámara, mientras que esta pareja se escondieron, ¿no? Entonces, el mismo cantante del concierto hace el comentario, dice, o ellos son muy penosos o están teniendo un adulterio. Entonces, al salir eso en las redes sociales, bueno, buscaron quiénes eran estas personas y el mundo se dio cuenta que eran precisamente personas de alto perfil en el sentido profesional y que ambos tenían o eran parte de una compañía billonaria y pues habían protagonizado uno de los eventos sociales de descubrimiento de un adulterio que se hizo muy viral. Entonces, cuando nosotros vemos esto, realmente nos hace reflexionar porque obviamente de que ellos no son ni los primeros ni los últimos en caer en adulterio. El adulterio es algo muy común dentro de la humanidad. Ha existido desde el principio de la sociedad hasta el sol de hoy. Es algo muy del día a día. Hoy en día podríamos decirse de que miles de parejas están viviendo precisamente esta misma situación que vivió o que vivieron estos dos individuos. Así que yo creo que esto en particular no se viralizó porque es un caso raro o aislado de adulterio, ¿no? Sino que lo que hace de este video algo tan popular es porque lo atraparon públicamente. Generalmente el adulterio siempre se vive detrás de bambalinas. Nadie exhibe su adulterio en público a menos que sea un verdadero sinvergüenza. Pero la realidad es de que cuando uno está viviendo en adulterio, pues siempre trata de esconderlo. A esta pareja la agarraron, atraparon en público y eso es lo que hace de este caso, ¿verdad?, un verdadero fenómeno viral. Hay un pasaje que cuando miré ese video se me vino a la mente, que se los quiero comentar, y está en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 24. Mire lo que dice.
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubrirán después. Definitivamente que todo ser humano viviente, desde Adán hasta el último que nazca, ¿verdad? En la historia de la humanidad, un día va a dar cuenta por sus pecados. Muchas veces nosotros creemos que nuestros pecados, solamente porque no son públicos o porque nadie sabe acerca de ellos, pues van a pasar por desapercibido, pero eso no es así. Un día todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos aún en lo secreto. Cuando miraba a esta pareja, yo decía para mí, bueno, ahí se cumple lo que dice efectivamente Primera de Timoteo 5:24, de que hay personas que sus pecados son expuestos antes que vayan a juicio. Yo creo con todo mi corazón que esto no tiene que ser necesariamente el acabose de estas personas involucradas, ¿no? Ahí todavía hay oportunidad de redención, todavía hay oportunidad para salvar el matrimonio, para salvar la familia, pero definitivamente que va a ser triste cuando ya esa oportunidad para redimirse de los errores que uno hace, pues ya se cierre la oportunidad y eso es cuando venga el juicio de Dios. Ahora, y de esto se trata el comentario que quiero hacer sobre esto. Yo creo de que una situación como esa se puede evitar. Siempre hay toda una narrativa que sucede antes que se exponga algo como esto que pasó. Tuvieron que haber pasado muchísimas cosas que si se hubieran cortado a tiempo, si se hubieran hecho a tiempo, obviamente que estas personas no hubieran tenido ahora que vivir lo que están viviendo, esta vergüenza pública, y ojalá que fuera solamente pues la vergüenza pública. Hay mucho en juego. El hombre perdió su trabajo, la esposa lo borró de todas las redes sociales, se quitó el apellido. Más allá, pues no se ha confirmado cuáles son las cosas que han venido como consecuencia de esto, pero ya uno se puede imaginar fácilmente pues de que esto está teniendo un alto costo en todos los involucrados. Ahora, todo esto era prevenible, todo esto era algo que ellos pudieron haber evitado si hubieran hecho las cosas diferentes. Ahora, una de las ventajas que nosotros tenemos como pueblo de Dios, como hijo de Dios, es que la Biblia nos va señalando las maneras en que nosotros podemos evitar que nuestra vida llegue a un punto de exposición, de desastre, de un lugar donde nuestros pecados nos alcancen y ya no haya, como dice, un revés, no haya un camino de regreso. La Biblia siempre nos advierte, y quiero hablarles sobre 3 textos en particular que nos dan esta perspectiva, ¿no? De que si nosotros hacemos estas cosas, pues vamos a evitar caer en ese tipo de desastre humano, ¿no? Hay un pasaje en Santiago, capítulo número 1, verso del 13 al 15. Mire, se lo voy a leer y después se lo voy a explicar. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, algo que es muy normal en la cultura humana completa, es atribuirle a Dios la culpa por nuestros pecados. Sin embargo, sigue aquí el autor de Santiago diciendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces aquí aclara de que ningún ser humano cae en pecado ni en las consecuencias de pecado porque Dios lo llevó allí, sino que somos nosotros mismos los que damos pasos hacia eso. Luego dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra concupiscencia es bien interesante porque significa deseo intenso. Y esto es muy importante cuando estamos hablando acerca de que siempre se puede evitar caer en pecado si uno sabe aprender a leer desde el principio las señales iniciales de cuando uno está siendo demasiado atraído, cuando uno está cayendo en un deseo intenso. Son los momentos en que uno puede detectarse y detenerse, porque una vez que una tentación, la cual todos vamos a tener, una vez que uno ha
ha tenido una tentación y esta tentación se ha convertido en un deseo intenso, entonces dicen las Escrituras de que cada persona es atraída y seducida. Entonces dice la concupiscencia, o sea, el deseo intenso va a dar a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, o sea, una vez de que después de haber pasado por un tiempo donde nos sentimos tentados, donde esa tentación se convirtió en un deseo intenso, después lo ejecutamos, lo convertimos en un pecado. Dice la Biblia, cuando el pecado es consumado, las consecuencias inevitables del pecado van a ser la muerte. Entonces, si usted se fija en este recorrido de este pasaje que le acabo de leer, desde que uno es tentado hasta que uno sufre las consecuencias del pecado, hay un tiempo, un lapso en el cual el ser humano puede detenerse, pensar y retroceder para no caer y llegar hasta las consecuencias últimas. O sea, siempre entre la tentación y las consecuencias de la tentación hay un tiempo que uno puede maniobrar para apartarse y no caer en eso. Entonces déjenme hablarles de 3 pasos que nosotros podemos dar, especialmente cuando somos tentados. Miren, siempre en todo contexto laboral donde hay interacciones humanas entre hombres y mujeres, siempre van a haber tentaciones en las escuelas, en los trabajos, pues en todos los contextos donde no hay familia, siempre van a haber tentaciones. Entonces uno tiene que aprender a tener conciencia de esto para que nosotros podamos tomar las medidas. Entonces uno de los pasos que nosotros tenemos que dar es leer el coqueteo inicial. Si uno no quiere caer en un adulterio, en un centro laboral, uno tiene que hacerse experto y no hacerse el inocente. Aprender a leer cuando está el coqueteo inicial. La Biblia dice en Proverbios, el prevenido ve venir el mal y se aleja. Ya tenemos que desarrollar esa habilidad para poder leer cuando las cosas no están bien. Cuando, por ejemplo, la relación entre un jefe y un empleado, ¿verdad?, de sexos opuestos o ahora también del mismo sexo, ya toma un tono distinto, un tono diferente, un tono demasiado amistoso. Y nosotros tenemos que tener claridad de que eso no es una simpatía común, una simpatía corriente. Una de las cosas, por ejemplo, que en psicología nos han enseñado es que las relaciones entre los sexos opuestos siempre van a tender a tener un grado de atracción. O sea, el ser humano fue precisamente creado para atraerse entre el sexo opuesto, ¿no? Entonces, cuando uno va a una relación con alguien del sexo opuesto, ya sea en un entorno laboral o sea también en un entorno estudiantil o que no sea familiar específicamente, pues uno tiene que tener claridad de que si uno pasa los niveles de confianza, muchas veces las cosas se pueden tomar otra forma y convertirse en algo demasiado íntimo, y la intimidad siempre desemboca en el romance, en las ideas románticas. Entonces, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar es aprender a leer cuando ya el tono cambió, cuando ya entramos en coqueteo, y en ese momento, ¿verdad?, tomar la siguiente medida. Es no dar pie a la intimidad. Eso querrá decir de que tenemos que tener un protocolo de interacción. Por ejemplo, si usted está en un contexto donde tiene medios que facilitan la comunicación fuera de los contextos laborales, como por ejemplo WhatsApp, y todas esas cosas deben de tener un uso estricto para nosotros. A veces pareciera ser que uno es una persona cerrada y que no quiere tener como relaciones significativas dentro de los contextos laborales, pero casi siempre cuando uno no sabe
delimitar lo que es la confianza, lo que es los medios de comunicación, los horarios, las cosas pueden desembocar en un exceso de intimidad que generalmente hace de que las personas que laboran se terminen enredando. Entonces uno no tiene que dar pie a eso. Ve si ya alguien le está escribiendo a usted fuera del contexto laboral, fuera de las horas laborables, fuera de los temas laborables. Ahí es que uno debe de tomar sus medidas y parar. Y entre más temprano uno pare las cosas, muchísimo mejor. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 27 al 29. Dice, tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan. O sea, entre más usted se acerca al fuego, a la pasión, más va a tener las consecuencias de esto. Dice, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Y luego dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evitar? Tenemos que evitar tanta intimidad, no dar pie a la intimidad, porque generalmente uno termina enredándose. Y lo tercero, digamos de que si usted está en un contexto laboral o social donde ya se enamoró de la persona que, digamos, comenzó a coquetearle, de la persona que hasta está haciendo para usted un tema de tentación, si usted ya está enamorado, pues para evitar seguir cayendo en eso, en ocasiones tendríamos que tomar decisiones bien radicales, como es retirarme de la escena, ya sea porque uno pide un traslado a otra oficina o porque uno ejecuta una salida y comienza a buscar trabajo por otro lado. Pero hay que ser proactivo en esto, porque entre más usted se quede en el lugar donde usted ya está pegado, ya está enamorado, ya está allí, mayores van a ser las posibilidades de que usted termine cayendo en la tentación. Mire lo que dice Proverbios capítulo 5, verso 8. Dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aquí está hablando de la mujer adúltera o del adulterio, pero ¿qué en sí lo que está diciendo aquí el proverbista? Que cuando uno está atraído, especialmente en relaciones románticas que no involucran, digamos, una relación sana de solteros, sino que involucra a una persona casada, dice la Biblia, aleja de ella tu camino, dice, no te acerques ni siquiera a la puerta de su casa. O sea, esto es algo de vida o muerte, que yo creo que estas personas al final del día se hubieran tomado estas medidas, se hubieran, para empezar, leído el coqueteo y no haberse expuesto tanto, sino haberse alejado, ¿verdad? Hubieran evitado caer en el desastre. Porque recuerde esto, lo que le pasó a esta pareja es mucho más que una vergüenza pública. Aquí se trata de personas, de almas, se trata también de una familia, se trata de un matrimonio que se acabó y esto pues no es nada de lo que uno se pueda reír, solamente mirar y aprender. Mi mamá siempre me decía un dicho que decía, si ves que la barba de tu vecino se está quemando por la tuya en remojo. Y eso es algo que todos debemos hacer, ¿no? Especialmente aquellos que están en contextos laborales, sociales, con personas del sexo opuesto, donde se propician mucho la intimidad, el coqueteo. Hay que ser radical en esto. Así que bueno, les dejo esto por aquí para que puedan reflexionar. Yo sé de que las personas que me miran y las que ven estos videos son personas con temor de Dios, pero una de las cosas que, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que tener siempre en cuenta es esto. Dice el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire de no caer. Aún los que estamos en Cristo, aún los que estamos en las iglesias, podemos ser susceptibles
¿verdad?, vulnerable a este tipo de caídas si no nos cuidamos. Así que bueno, que Dios restaure a esta pareja, ¿verdad? Si logran restaurarla, que Dios restaure sobre todo la vida y el alma de estas personas y que cada uno de ellos puedan sobre todas las cosas encontrar redención en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por haber llegado conmigo hasta el final. Gracias por haber escuchado este comentario. No se pierdan el próximo video porque también voy a estar haciendo un comentario también a una tendencia parecida, pero que trae grandes lecciones y creo que hay una respuesta bíblica para todos los asuntos humanos y si nosotros aprendemos, pues podemos evitarnos para nuestra vida, nuestra historia y nuestras generaciones estos desastres. Que el Señor les bendiga y nos vemos entonces en el próximo video. Chao, chao.